Un saludo para Miguel, todos los ministros que se encuentran con él reunidos y todos los hermanos de diferentes congregaciones que se encuentran reunidos en esta ocasión. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y les hable directamente a vuestras almas y les abra el entendimiento para comprender todo el programa divino correspondiente a este tiempo final, el cual está señalado en las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Siendo que estamos viviendo en el fin del tiempo, tenemos que conocer las Escrituras que estarán siendo cumplidas en este tiempo final, tales como las prometidas de Romanos capítulo 8, versos 18 al 23, donde el apóstol San Pablo nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En esta escritura el apóstol Pablo nos habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, lo cual será la adopción del cuerpo o redención del cuerpo, lo cual será para los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos glorificados, y para los vivos en Cristo que queden en este tiempo final la transformación, para así tener la redención del cuerpo, que será la transformación nuestra, en donde obtendremos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Promesa que alcanzarán los que están viviendo en el tiempo final, y antes que los muertos en Cristo resuciten, estén preparados con la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esas personas que no verán muerte están aquí en la Escritura señaladas como los que estarán vivos en el tiempo final, en la venida del Señor, en donde Él vendrá con todos los muertos en Cristo resucitados, los cuales Él resucitará en su venida para estar con nosotros en cuerpos eternos y glorificados, y nosotros recibir nuestra transformación, y así todos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y así estar y entrar al reino eterno de Cristo físicamente. Esta es una promesa para ser cumplida en este tiempo final, para lo cual hay grandes eventos que estarán siendo realizados para el cumplimiento de esta gran promesa. A través de las diferentes etapas o edades de la Iglesia, Dios trajo su mensaje a su Iglesia, Dios por medio de su Espíritu Santo, a través del mensajero que Él envió en cada tiempo. Y fueron llamados y juntados los escogidos de cada tiempo por medio del Espíritu Santo, trayendo su mensaje a través del mensajero de cada edad. Y eso fue una trompeta que sonó y llamó a los escogidos de cada edad. Y un sello se abrió.
Luego, para este tiempo final, la promesa es, conforme a las palabras de Cristo en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Desde un extremo del cielo hasta el otro. En otro lugar dice desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Y ahora, para este gran evento, la manifestación del poder de Dios será una realidad en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que estará siendo preparada en este tiempo final para recibir esa manifestación poderosa de Dios. Y para lo cual muchas profecías han sido habladas por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento por medio de sus diferentes profetas y también en el Nuevo Testamento por los apóstoles del Señor como San Pedro y San Pablo y otros mensajeros que él envió en diferentes tiempos y también a través del reverendo William Branham, mensajero, precursor de la segunda venida de Cristo y mensajero de la séptima edad de la iglesia de la Odisea o iglesia gentil en su séptima etapa. Él estuvo hablando de esta etapa gloriosa en donde los hijos de Dios serán manifestados en gloria, en donde los hijos de Dios que han muerto físicamente serán resucitados en cuerpos eternos y glorificados, y los que estamos vivos seremos transformados. Para esa manifestación viene una etapa en la cual fue transportado y a la cual fue transportado el reverendo William Branham y vio esa etapa a la cual él le llamó la tercera etapa, en donde el poder de Dios no tendrá limitaciones en cuanto a lo que estará haciendo y habrá un ministerio manifestado por el Espíritu Santo y habrá una multitud grande de personas recibiendo las bendiciones de Dios, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador, y habrá un ministerio operado por el Espíritu Santo en un mensajero, una persona, y habrá una carpa o catedral grande colocada en algún lugar del planeta Tierra. Y todo país pues desea que sea en su tierra, en su país, para que las bendiciones de Dios lleguen a ese país y grandes maravillas de parte de Dios sean manifestadas. Siendo que la manifestación de Dios por medio de Cristo en su iglesia ha sido siempre en el territorio donde se ha estado cumpliendo cada etapa o edad de la iglesia, esa manifestación será donde se esté cumpliendo la etapa final de la iglesia del Señor Jesucristo, en el territorio, lo cual corresponde al occidente, al continente americano, que es el oeste del planeta Tierra, el occidente. Así como el lugar santísimo donde estaba manifestado Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, fue en el occidente, en el oeste del templo. Allí estaba la manifestación de Dios en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo estaba en el oeste, o sea, en el occidente del templo. Y ahora no tenemos el tabernáculo que construyó Moisés, ni el templo que construyó el rey Salomón. Pero hay un templo, un nuevo templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que comenzó a ser construida en el este, y su construcción se ha extendido de este a oeste, y ahora en la actualidad se encuentra en el oeste, en la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual, en el cual Dios, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, se manifestará en toda su plenitud en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y por consiguiente, la promesa para esa manifestación corresponde al occidente, al continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. En algún territorio del continente americano
aparecerá. Ese gran auditorio, carpa o catedral, en donde habrá miles de personas escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y recibiendo a Cristo como Salvador, miles de personas, y miles también recibiendo sanidad divina. Por lo tanto, todos los países creyentes en Cristo desean que esa manifestación sea en su país, como también en Puerto Rico, todos desean que sea esa manifestación en ese terruño caribeño, en esa isla del Caribe. Como también la República Mexicana desea que sea en algún lugar de la República Mexicana. Como también el Brasil desea que sea en algún territorio del Brasil. Pero no hay ningún problema. Todo lo que estará cumpliéndose en esa tercera etapa, en esa gran carpa o catedral que va a aparecer, será transmitido para otras naciones a través de satélite y de internet, y en todas las demás naciones, en los diferentes auditorios, carpas o templos, podrán tener grandes pantallas con los equipos necesarios para recibir la señal de televisión y ser transmitida en pantallas gigantes para todos los que se reunirán en los diferentes países para escuchar la predicación del Evangelio, recibir a Cristo como Salvador, y muchos recibirán también sanidad divina y ver la gloria de Dios manifestada en su nuevo templo, la iglesia del Señor Jesucristo, que será dedicada a Dios y para la morada de Dios en espíritu en medio de su iglesia, en esa manifestación plena de los hijos de Dios, en donde se cumplirán todas las promesas correspondientes a este tiempo final, y en donde también para ese tiempo surgirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estamos vivos en este tiempo final. Todo eso será en la manifestación de los hijos de Dios, en cuerpos eternos y glorificados. Y todo está ligado a la visión de la carpa que tuvo el reverendo William Branham, en la cual dice que le fue dicho por Dios que eso sería, y ahí sería, el cumplimiento de la tercera etapa. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final estará trabajando en pro de que aparezca esa carpa o catedral gigante para que la gloria de Dios sea manifestada en medio del cristianismo, en medio de su iglesia, y millones de seres humanos sean beneficiados con la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo salvación y vida eterna, y muchos recibiendo también sanidad divina, y viendo la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud. Y las cosas que fueron vistas manifestadas en parte a través de los apóstoles y diferentes mensajeros de cada etapa de la iglesia, y a través del reverendo William Branham, serán vistas manifestadas en toda su plenitud, y no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios podrá hacer en esa etapa que está prometida para ser manifestada en este tiempo final, en el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, que es el tiempo de la restauración de todas las cosas prometidas por Dios, a través de su Espíritu Santo, a través del apóstol San Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 en adelante, donde dice, 18 al 21, del capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro predicando su discurso en el pórtico de Salomón, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en el cielo, aquí en desierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y ahora, la venida del Señor está prometida aquí para el tiempo de la restauración de todas las cosas, para el tiempo en que Dios va a restaurar a la vida eterna física a todos los muertos en Cristo que ya partieron en edades pasadas y en nuestro tiempo. Los va a restaurar a la vida eterna físicamente en cuerpos eternos y glorificados, lo cual será la adopción del cuerpo, y a los que estarán vivos en este tiempo final los transformará cuando los muertos en Cristo sean resucitados, y entonces todos seremos restaurados a la vida eterna física para entrar físicamente al reino de Cristo. Y así será imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo estoy trabajando en pro de todo lo que va a hacer que se cumpla la promesa de la tercera etapa en la visión de la carpa o catedral gigante que vio el reverendo William Branham y en donde vio la gloria de Dios manifestada. ¿Y usted qué está haciendo? Es necesario que usted haga lo que corresponde hacer en este tiempo, usted como ministro junto a su congregación que Dios le ha dado para trabajar en su obra todos los días de vuestra vida. Por lo tanto, adelante todos trabajando en pro de lo que hará que se cumpla la visión de la carpa o catedral gigante y sea manifestada esa tercera etapa. Nosotros contamos con Cristo y Cristo cuenta conmigo. ¿Y con quién más? Con cada uno de ustedes también, para que seamos los instrumentos de Él, para Él a través de nosotros traer existencia esa visión de la carpa, materializarla para Él manifestarse en toda su plenitud. En algún lugar del planeta Tierra, del continente americano, aparecerá esa carpa o catedral gigante donde se cumplirá esa tercera etapa y la manifestación del poder de Dios será sin límites. Adelante Miguel también, trabajando en pro de todo aquello que hará que esa visión de la carpa se haga una realidad y la tercera etapa sea manifestada. Y ustedes también, ministros que me escuchan, adelante trabajando en pro de ese programa divino. Y ustedes, amigos y hermanos de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, adelante también trabajando en pro de ese programa divino que está prometido para ser llevado a cabo en este tiempo final. Yo les agradezco a todos ustedes lo que han estado haciendo por Puerto Rico para la compra del terreno, el pronto pago para los pagos mensuales y también para la compra de ese nuevo edificio, de ese nuevo auditorio, de ese nueva carpa o nuevo edificio que va a ser
construido, el cual acomodará miles de personas. Y así como ustedes en diferentes países desean que la visión de la carpa se cumpla en vuestro país, Puerto Rico también desea que se cumpla en Puerto Rico. Por lo tanto, no importa dónde se cumpla. Lo importante es que se cumpla. Y se va a cumplir en el lugar donde fue visto, donde fue mostrado por Dios al reverendo William Branham. Y todos estaremos brazo a brazo trabajando para que se cumpla en ese lugar que fue visto. Por lo tanto, trabajemos unidos en ese programa divino, para que pronto veamos la materialización de esa visión y esa profecía que corresponde al tiempo de la restauración de todas las cosas, en donde los hijos de Dios para ese tiempo serán adoptados, serán transformados, lo cual será la redención del cuerpo. Todos adelante trabajando en ese programa divino. Y luego Dios tratará con el pueblo hebreo en su debido momento. Pero primero le toca a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando los judíos vean esa manifestación plena de Dios, plena del ángel del pacto en medio de su iglesia, en medio de su iglesia novia, en medio de sus escogidos, ellos dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y este es al que nosotros estamos esperando. Primero, le toca a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de Cristo, el nuevo templo, donde la gloria de Dios será manifestada en toda su plenitud. Todo esto corresponde a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para el tiempo final, para el día postrero, para el tiempo de la restauración de todas las cosas, para lo cual tenemos la promesa que Dios enviará a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el cual convertirá el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Y eso está en Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6. Y el mismo Cristo dijo en San Mateo 17, versos 10 al 13, cuando le preguntaron: ¿no es necesario? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Cristo le dice: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que ya les vino y no le conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces sus discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Él dijo: también así harán al Hijo del Hombre. Y ahora, para la manifestación de los hijos de Dios, para ser restaurados a la vida eterna física, Cristo dijo: Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Por lo tanto, para el tiempo de la restauración de todas las cosas, el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el pueblo hebreo estará esperando al profeta Elías, conforme a Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6, y él tiene que venir primero al templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí lo van a ver, y ahí van a comprender las cosas que no
comprendían primero. Van a ver esa manifestación gloriosa de Dios y dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando, y se van a agarrar de Dios, del ángel del pacto, del mismo ángel del cual se agarró Jacob y no lo soltó hasta que no recibió la bendición del ángel en el capítulo 32, versos 24 al 32 del Génesis. Por lo tanto, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es para el tiempo final, para el día posterior, para el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por medio de sus santos profetas. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en la meta que Dios tiene para este tiempo final y trabajar en pro de esa meta. Yo estoy trabajando en pro de esa meta. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Adelante, trabajando en pro de la meta, de lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Y que Dios les bendiga y les use grandemente su obra en este tiempo final. A cada uno de ustedes, hermanos de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, y también a cada uno de ustedes ministros de diferentes grupos o congregaciones, y también a ti, Miguel Bermúdez Marín, misionero de Dios, de Jesucristo, en este tiempo final. Y que Dios les use grandemente en su obra en este tiempo final. Muchas gracias y nuevamente con ustedes el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar.